Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de este trabajo es mostrarle un poco una experiencia nueva en la ciudad que partió de una idea de cerrar un diario por parte de los dueños y de la idea testaruda de los trabajadores de hacer que viva ese diario. Una idea que tuvimos hace 20 años porque, bueno, no voy a ahondar en la lucha del diario El Ciudadano, pero es un diario que peleó desde el primer día para mantenerse abierto, para conservar las fuentes de trabajo y para que haya una voz más en Rosario, algo que nosotros veíamos factible. A pesar de que durante la historia del diario, en muchos momentos, surgió la idea de cooperativizarnos, nunca consideramos que era el momento propicio. Y en esta oportunidad, a fines del 2016, consideramos que sí, que estaban dadas las condiciones para que al menos hiciéramos ese intento, con mucha ayuda de la sociedad civil, de los gremios y de mucha gente que confió en nosotros para este proyecto. Y ahí empezó un viaje que iniciamos, un viaje difícil porque es muy difícil cambiar la lógica de ser empleado a ser dueño, de ser una cooperativa, de pensar qué hay que hacer y de ponerse a pensar un producto. O sea, uno como periodista, uno dice miles de veces cuando un patrón te dice lo que tenés que hacer, el día que tenga un diario, si yo tuviese un diario voy a hacer... Bueno, el día que tenés un diario te tenés que poner a pensar qué vas a hacer y sobre todo qué vas a decir. Que fue un poco... la idea que nosotros tuvimos de cómo fuimos armando este proyecto. Lo primero que quisimos saber era esto, qué íbamos a decir, ¿no? En el marco de un montón de cuestiones que se dan en una cooperativa, porque al principio teníamos que pensar cómo íbamos a gerenciar, cómo íbamos a financiarnos, dónde sacábamos una silla y también a limpiar el baño, además de pensar editorialmente un proyecto. Y nosotros veníamos de hacer un diario papel, si bien había una web, teníamos casi todos la mentalidad formateada en el papel, que es totalmente diferente. Vos el papel lo empezás a trabajar más tarde, tenés tiempo, cierra de noche, no tenés la urgencia, no pensás visualmente como lo pensás en la web, y todo eso tenía que cambiar y nosotros capacitarnos para eso, ¿no? Entonces resolvimos algunas cosas, sobre todo de qué íbamos a hablar, qué queríamos contar con el diario. Bueno, y elegimos una serie de temas, algunos por historia y otros porque nos interesaba, como por ejemplo género, policiales, deportes, trabajo y todo lo que llamamos ampliación de derechos. El tema político no lo nombro, si bien si alguno es seguidor del Ciudadano verá que el 90% de las tapas son políticas, porque así como asumimos que el género era algo que iba a atravesar todo el diario, también la política, todo hecho que contamos es un hecho político, el policial es un hecho político, o sea, y también definimos de dónde nos íbamos a parar para contar esa historia o la historia. Y es desde la mirada del ciudadano, le digo yo, porque es desde los hombres, de las mujeres, del colectivo, desde el individuo que está sufriendo, padeciendo o es víctima de algo. No es una historia contada desde... Nosotros hablamos bastante poco con funcionarios. Una vez en una reunión fue muy gracioso porque estábamos en una reunión así oficial. Nos decían, ¿ustedes tienen nuestro teléfono? No, ni lo vamos a tener. Porque no es un diario que se hace en general en declaraciones de funcionarios al diario. Por ahí tomamos algún parte. Pero lo mejor siempre es contar una historia desde la gente, ¿no? Bueno, las capacitaciones en género fueron bastante importantes porque decidimos capacitar a todo el diario. Dejar esa idea que el género es una paginita del diario que cuenta qué hace una mujer o qué fantástico la mujer colectivera, sino porque eran las notas que se hacían antes, cómo se ejercía antes la vieja nota de género. Es la mujer que hizo algo que hace un hombre. Ese era todo el abordaje de género. Bueno, tuvimos una ayuda especial que fue Luciana Poiker, que nos capacitó
en este tema, como en otras áreas fuimos buscando ayuda, porque una de las cosas que entendimos es que el diario era algo que iba a estar en capacitación permanente. Ustedes tengan en cuenta que nosotros no éramos 60 cerebros elegidos para hacer esto, sino éramos lo que quedamos. Y así como yo me tuve que capacitar para asumir la jefatura de un diario y aprender que el periodismo, en un momento donde no era el más fácil, porque había cambiado el periodismo, no teníamos patrones, teníamos que generarnos guita para comer y no dejaba de ser un laburo, y en todo ese contexto había que aprender de todo un poquito, ¿no? Para esto. Sí tuvimos claro qué queríamos aprender, hacia dónde íbamos, y eso nos hizo más fácil el camino. Otro tema que a nosotros nos interesaba es abordar, ir cada vez más hacia lo que llamamos un periodismo narrativo. Empezar a tratar de que el diario esté lo mejor escrito posible, pero dentro de lo que es toda la estructura de un periodismo que narre, que cuente una historia. De hecho, cuando nosotros nos planteamos una noticia y tenemos tiempo de poder pensarla o algo, y nosotros decimos, no sé, no hay medicamento para los viejos. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasa a un viejo cuando no puede acceder a un medicamento? Ponerse más y contar la historia de esa persona para poder universalizarla, que es un poco lo que no se entiende cuando uno cuenta números duros, que tienen que estar, creemos que tienen que estar, pero sí el abordaje nuestro siempre es desde el lugar de la persona, del ciudadano, del ciudadano. En deportes también nos pasaba eso. Nosotros teníamos una sección que era muy resultadista, era muy news central, el partido, los jugadores. Y era un poco lo que se hizo durante mucho tiempo, porque nosotros tenemos periodistas muy prestigiosos dentro y conocidos dentro de lo que es Ñuble Central, que tienen sus tracaladas de seguidores en Twitter y todo eso. Entonces son muy de la primicia, de saber antes. Pero bueno, aparte de eso, que está bien que esté, nosotros queremos que el fútbol cuente una historia, que el deporte cuente una historia, y una de las incorporaciones más interesantes, que cómo se modificó la sección, fue incorporar una mujer, y bastante chiquita, que es una de las ganadoras del premio Juana Manso, que es Bianca Ossola, que bueno, que empezó a buscar qué pasa con las mujeres en el deporte, a preguntarse algunas otras cosas de deporte, y eso también empezó a modificar toda la sección hacia ese periodismo que nos parece un poco más interesante, que tiene que ver con lo que es el periodismo narrativo. Bueno, Policiales siempre fue un fuerte del diario, es un lugar donde históricamente hicimos diferencia, donde estas premisas del periodismo narrativo y de todo eso estaban claros. De hecho, los que estamos a cargo de la redacción venimos del Policial, yo soy una periodista de Policiales, y es un poco una sección que yo siempre digo que es la sección donde aprendés a hacer periodismo, porque es una sección que te exige ser riguroso con las fuentes, ir al barrio, escuchar a los vecinos, toda una serie de prácticas. Te permite hacer una crónica, te permite jugar con géneros. Si te equivocás, te matan, literalmente a veces. O sea, es una sección que una vez que la aprendes a trabajar un género tan complejo, puedes trabajar cualquier otro género del diario, ¿no? Y es interesante por eso, por esa recurrencia de ir al vecino, de ir a hablar, de que a veces la primicia no es importante, sino que volver y releer la nota 2 o 3 días después para ir a buscar qué pasó en el lugar. Bueno, un poco también por nuestra historia de pelea, que no se las voy a contar, fueron 20 años, buena parte de esos tirando huevo contra la puerta de la capital para que nos pagaran el sueldo, y con caretitas de manzano, como muestra la foto, fueron pasando muchos dueños. El desempleo, el tema de gremios, el tema de trabajo en su conjunto, también es un tema importante para nosotros, y es un tema que nos atravesó durante estos 20 años. Y hablamos también de ampliación de derechos y no de derechos humanos, porque hoy creo que
que derechos humanos queda muy circunscripto por ahí a crímenes de la dictadura, que también los abordamos, pero también la ampliación de derechos nos referimos a todas aquellas personas que pelean por derechos vulnerados, que es una temática que hoy hay que dar cuenta de eso y buscamos que se refleje también en lo que publicamos. Bueno, el hecho de tener claro estas cosas, ¿no? Bueno, de qué vamos a hablar, también hizo que nosotros nos posicionáramos. O sea, el diario, pese a ser una cooperativa, tiene un funcionamiento vertical, porque en un diario alguien tiene que decidir. Llega un momento que vos tenés que decidir qué sale, cómo es, qué es la tapa. En todo caso, si a alguien no le gusta, después se discute. Pero sí tenemos tomado partido sobre qué opinamos como diario, no como individualidades, como diario sobre cada tema. Y eso nos llevó, el día que se debatía la ley del aborto legal, seguro y gratuito en el Senado, a tener en claro qué es lo que nosotros pensábamos sobre ese tema. Y sabíamos qué íbamos a decir si se votaba en contra, como se esperaba. El tema es que la tapa de papel cerraba temprano. Y nosotros no podíamos hacer periodismo de anticipación porque no sabíamos qué iba a pasar, no se había votado. Entonces decidimos hacer una tapa tradicional, pero cuando se vota y el resultado es el esperable en contra de la ley, nosotros hicimos esta tapa de clandestino que ya estaba pensada a las 5 de la tarde y empezó a circular como una tapa web. Es una tapa tipográfica diferente que fue elaborada por los editores, por Matías, que está acá, y fue pensada, pero inaugura algo que para nosotros es la tapa web, que de ahí en más empezamos a mantenerla. Porque la tapa de un diario es un poco una declaración de principios de un medio. Es lo que vos pensás, es donde vos pusiste lo que a vos te parece que es lo más importante. Es una mirada que editorializa. O sea, para nosotros no hubo nada más que el aborto sigue siendo clandestino. Esa era nuestra postura. Y de ahí en más, bueno, esta etapa tuvo mucha repercusión, hasta internacional, les diría. Fue, creo que una de los hechos o de las cosas que hicimos que más estruendo causó, pero también inauguró algo para nosotros que es pensar esa tapa como una tapa web también. Bueno, esto es lo que le había contado. Nosotros cuando hablamos de nuestra identidad, y por eso el tema de la tapa, tenemos que tener en cuenta el proceso que pasamos durante todos estos 20 años. Nosotros tuvimos patrones los que le guste. Viñati, Eduardo López, los de La Capital, Cristóbal López, bueno, de todo un poco. Pero siempre tenían una misma característica que incumplían. O sea, eran tipos que no venían el día 5 y decían, acá está tu sueldo, tu obra social, tu aguinaldo y está todo en paz. No, siempre fue peleado, fueron 20 años de pelea, de hecho, y ese incumplimiento constante hacía que muchas veces, en muchos lugares, pudiéramos publicar lo que se nos daba la gana. O sea, no te lo podían controlar, pero la tapa no, la tapa nunca fue nuestra. Entonces, el hecho de poder conseguir la tapa como algo de los trabajadores fue uno de los grandes logros nuestros cuando nos hicimos cooperativa. Entonces, por eso a lo mejor tiene tanto valor para nosotros el apoderarnos de eso, ¿no? Una vez que logramos empezar con esta identidad, empezamos a fidelizar lectores. La identidad en realidad es algo que se fue armando desde varios lugares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, empezamos a pensar cómo armar una convergencia digital en un diario que era de papel. Yo estoy haciendo ruido en el micrófono, ¿no? No, sí. Cómo armar una convergencia digital en un diario que era de papel. Y fue algo que lo pensábamos, a ver cuántos a la web, cuántos al papel, cuántos de esto, cuántos del otro. Y no,
de golpe encontramos una manera de dinamizar eso y pensar el diario como una gran productora de contenidos, que arranca a la mañana a producir contenidos y empezar a volcarlos a la web. Y eso tiene una dinámica. Y todo lo que vamos produciendo va a la web, escalonadamente, ¿no? Vamos cambiando nuestra etapa web varias veces al día y después de eso se elige, de esa producción que se empezó a la mañana hasta la noche, qué va al papel. Y es algo, esa convergencia pudo hacerse, creo yo, porque es un diario cooperativo, porque en general es una convergencia que nunca funcionó en ninguna parte. O sea, vos a mí me decías, vos estás escribiendo para el papel, pero además hacer algo para la web, y yo le decía, sí, corriendo. O sea, había un patrón, al patrón, pero este era nuestro. Entonces, si nosotros no le buscábamos la solución, hacer papel lleva muchísimo tiempo. Es un material que lo tenés que pensar, te tiene que entrar en una caja, después cortarlo, después ver la foto, después corregirlo, después pasa por otra paginadora y eso, o sea, es un esfuerzo muy grande y lleva mucha gente, es un proceso diferente al proceso web, donde vos escribís un material y te tenés que fijar de que esté bien escrito, bien producido y que tenga una buena imagen, pero nada más, no tiene todo ese proceso artesanal que sigue teniendo el papel, que lleva mucho tiempo y mucho laburo. Y a medida que se iban dando esos procesos, hay un jueguito que hizo, que no es un jueguito mío, sino de Marcelo Moglione, que es nuestro casi hacker en el diario, que es la única persona que se puede dedicar a buscar todos esos detalles. Yo nunca lo haría, pero ya que los tengo se los doy, que buscó desde el año 2009, para buscar un poco cómo era la identidad antes del diario, la base de datos del diario. Y en los últimos 9 años se publicaron 160.000 noticias, 250.000 fotos, 50 millones de palabras y un alma que se esconde detrás de todos estos datos, que es el alma del ciudadano. Él lo arma como si fuera casi un juego para ver cuál es la verdadera identidad, como si el ciudadano fuera una persona, ¿no? Bueno, hasta hace 2 años era un hombre, nosotros hablábamos con hombres, ahora es una mujer de entre 40 y 50 años, simpatiza con la idea de centro-izquierda, lo hacía antes y lo hace ahora, es rosarino, es increíblemente sincero, sueña con el fútbol y con personas de pie, sobre todo con funcionarios públicos, vive el hoy pero le importa mucho el mañana, tiene una mirada puesta en Buenos Aires y en Estados Unidos, es bastante egocéntrico, pero también quiere ser parte de algo y trabajar en equipo, tiene una instrucción universitaria y es de Libra. Bueno, tiene que ver con todas esas búsquedas que se hicieron del diario, de las palabras, y bueno, acá, que después esto lo pueden bajar si quieren, es la cantidad de palabras que utilizamos y demás para que lo tengan. Y una comparación con cuántas palabras, qué léxico tenemos, que lo fue armando Marcelo. Y también es interesante ver cómo esa identidad va cambiando y ponerle un sesgo más de cooperativa, que es algo que nos enorgullece porque si no, no tendría sentido. Si no hubiésemos logrado una identidad, un cambio y demás, no tiene sentido decir, bueno, nos cooperativizamos, ¿no? Bueno, en esta convergencia digital que yo les contaba que estaba trabajando, priorizamos la web, pero tampoco descuidamos el papel. El papel te da, lo hablábamos hoy mientras comíamos, hay ciertas cuestiones que tienen que ver, yo creo que el papel todavía tiene futuro, tiene algún futuro, siempre y cuando se gaste plata, se invierte y se piense qué producto voy a hacer con un papel. No va a ser masivo como antes, no tiene la misma llegada que antes. El problema es que es muy caro y no permite que una persona que quiera producir un diario papel pueda hacerlo fácilmente. Pero a su vez, como el negocio web lo tiene claro Google y un par más, pero no mucha otra gente, la mayoría de la pauta, tanto oficial como privada, llega a través del papel. Y si uno piensa en una estructura web, con un diario web, con producción de noticias, vos necesitas cierta cantidad de gente para producir.
O sea, no producís con poco. Lo que está pasando es que no se produce noticia, o sea, que es un rejunte de cosas que publicaron otros que van, o sea, no se produce noticia propia, pero no se produce porque no hay periodistas y no hay recursos. Pecker me decía, Luciana Pecker, me estaba hablando de páginas, qué sé yo, y sí, a mí me gustaría hacer notas a los barrios, pero no te pagan el auto para ir hasta allá, te tenés que ir en un tren, son 2 horas y media, más 2 horas y media de vuelta, más la precarización laboral, que después de la tracalada de cierre de medios, la cantidad de periodistas que hay en la calle y demás, es más difícil, está todo precarizado. Es mentira que un medio se hace con poca gente si uno lo que pretende es producir calidad. Y algo que para mí es una máxima, que uno puede pensar cuánto truco digital se le ocurra y hacerlo de forma maravillosa, pero nada compite con una nota bien escrita, una historia bien contada y una buena foto. Cuando nosotros pensamos cómo llegamos a una audiencia, llegamos con un texto bien escrito. Para mí no hay una separación entre el texto web y el texto impreso. Es mentira que se lean noticias cortas, si no, no tendría ningún sentido Anfibia, la que hace notas de páginas y páginas y la gente las consume. De hecho, nosotros a las noticias, que son noticias de opinión y demás, que son largas, son sumamente leídas. No todo es que todo el mundo quiere consumir pelotudeces. Eso es, para mí, es mentira. Tiene que ver con lo que vos ofreces dentro de tu menú y lo que vos transmitís y tenés ganas de contar. Y tiene que ver con esto de que hoy no hay más lectores. Nosotros venimos de una época, bueno, yo vengo de la Olivetti, ¿no? Pero venimos de una época donde la escritura era algo que se ejercía en soledad. Hoy no hay más lectores, hay usuarios. Y usuarios que encima se tienen que identificar con tu marca para consumirte y crear lo que termina siendo una comunidad, ¿no? Que a su vez te exige otras cosas. Te escriben, te celebran, te putean, te dicen de todo, pero vos necesitas otras cuestiones que tienen que ver con lo que vos haces para generar esa comunidad que te va a seguir. Hay medios que por ejemplo, se dedican a hacer charlas con los usuarios y demás. Nosotros empezamos, bueno, eso lo cuento después un poco, todo lo que hicimos para lograr o para afianzar lo que es esa comunidad. Empezamos también a trabajar con formatos nuevos, que es algo que tiene que ver con la dinámica de un proceso, pero siempre teniendo en cuenta que el formato tiene que ser algo que obedezca a la historia, no forzar un formato y una historia, porque si no, bueno, que ahora se los voy a mostrar. Y en cómo crear comunidad, que es un trabajo que nos empezamos a dar el año pasado cuando teníamos ciertas cosas aceitadas, con los 20 años, con el aniversario de los 20 años del diario, empezamos a hacer una serie de cosas. Primero, lo primero que hicimos fue el 8 de marzo del año pasado, el primer suplemento papel de género para repartir en forma gratuita en la marcha, que este año lo volvimos a hacer. Después hicimos un suplemento por los 20 años del diario y se nos ocurrió que como nosotros no solo contamos lo que está mal, sino un poco contamos los que están peleando para modificarlo, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una distinción de 20 ciudadanos, creo que eran, que nosotros consideramos que habían que distinguirlos por distintas cosas. Eran los anti-magazine, si quieren. La gente que nunca le darían un magazine, bueno, esa es la que nosotros decidimos distinguir, que tenían que ver con la campaña nacional del aborto, con Kurt Lutman por su laburo en los barrios, el Chelito Delgado por su trabajo en Barrio Las Flores, la familia Perazzi por su pelea para conseguir justicia por su hija, la hermana de Jonathan Herrera, bueno,
qué sé yo, Florencia Croci de Alto Hizo, un poco quiénes fueron nuestros referentes, pero que se fueron reflejando a lo largo de nuestras notas. Por ejemplo, la nota más leída de Ciudadano, creo que una de las más leídas, si no es la más leída, fue una nota que le hicimos a Piripincho, que le hizo Paola Cándido a Piripincho, con motivo de su nieta, que había nacido con una discapacidad, y cómo él hace todo un laburo con esa nieta, incluso la termina incluyendo en su espectáculo, le inventa el nombre de un hada. Bueno, esa nota fue la nota más leída, y a Piripincho no lo premiamos por payaso, sino por esa historia que compartió con nosotros que tenía que ver con su nieta. Bueno, pero como no todo es pálida, también hicimos una fiesta donde metimos más de 600 personas, que también la gente reclama divertirse y ser parte de esto, de la comunidad nuestra, también tiene que ver con eso. Bueno, ahí están avanzando. Otra cosa que se fueron haciendo fueron, que hablábamos de los formatos, son las historias de Instagram, donde vamos tomando determinados temas para hacerlos de historia. Otra cosa que se hace es algo que ahora tiene mucho éxito, que se toma todas esas frases que no se pueden creer del gobierno, entonces ponemos no es meme y se repite textual la frase que te parece que es un chiste pero que es cierta. Bueno, después se reparten las agendas de cine con el tráiler incluido, de películas, que se van, tenemos un servicio por WhatsApp donde le llegan las 5 noticias más importantes del día que elegimos, más la cartelera de cine, más la agenda deportiva. Bueno, ahora estamos haciendo las producciones audiovisuales, que bueno, medio salimos al ruedo con las elecciones, que inventamos algo que fue el timbreo del ciudadano, porque medio como que pensamos qué contar de un político para que no se aburran. Y un poco, como eran las primeras notas, era bien al comienzo, decidimos contar un poco quién eran cada candidato a intendente y a gobernador. Que bueno, esto no lo voy a contar, pero me dijeron los chicos que lo cuente porque es muy gracioso. Nosotros tratamos eran todos los candidatos a intendente y todos los candidatos a gobernador. Y no era para recaudar guita, porque no se cobran las notas, ninguna nota. Nunca le van a contar, a mí me cobraron una nota en El Ciudadano, pues es mentira. Entonces te venían a pedir, si vos llamabas a un político que estaba en el top 10 y le decías, che, te vamos a hacer una nota, ¿cuánto sale? No se cobran las notas. Si vos querés poner pauta es otra cosa, pero nosotros las notas no las cobramos. Pero después venía los partidos más pobres que no tienen un mango y te decían medio, bueno, iba a decir una guasada, pero como ese chiste de meterte el gato sabiendo que no le ibas a decir que no, yo quiero que me hagan un video, que esto, que el otro, y no, bueno, aguantame. No, pero ustedes no me lo van a poder. Sí, te lo vamos a hacer porque son todos los candidatos a intendente y todos los candidatos a gobernador. Y eso nos hizo entrar dentro del tema político de una manera distinta, al menos más honesta. Y bueno, y ahora a partir de eso armamos todo lo que es un estudio de televisión, chiquito, pero bueno, un estudio de televisión al fin, para empezar a laburar más los temas audiovisuales. Y otras cosas que sí trabajamos y empezamos a trabajar, pero no todo lo que nos gustaría por falta de tiempo, tiene que ver con las producciones multimedias, que hicimos varios cuando los temas lo daban, pero somos lo mismo para todo, entonces a veces no nos da tanto el tiempo para hacer eso, pero a veces te encontrás con una historia, la misma historia te pide otra cosa, que no se agota en un papel, se agota en una imagen, y por ahí te pide que vos hagas algunas otras cosas diferentes. Bueno, y esos son los proyectos. Crecer, venimos creciendo bastante en todo lo que es la web y las redes y demás, que es un camino difícil porque también tuvimos que capacitarnos en algo que no era lo nuestro y que no sabíamos, y también en algo que se va modificando y que vamos estudiando. Si se nos estanca, vemos que vamos creciendo y de golpe nos estancamos, preguntarnos por qué pasa, ver las notas.
preguntarnos a ver por qué pega esta nota y por qué no pega. Un poco es un proceso donde vos estás conectado con esa comunidad, con lo que vos producís, pero que a su vez se va modificando. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta para Silvina? Ahí vamos. Buenas tardes, Ricardo Sorno de Costa Rica. La pregunta puntual es, como modelo, digamos, de negocio, porque digamos que ya usted nos contó la parte y bonita del ciudadano, pero como modelo, ¿cómo les ha funcionado? O sea, ya a nivel más, como más viéndolo desde como empresa, o como cooperativa, perdón. Bueno, vivimos de eso, pagamos los 60 sueldos desde hace el primer año, ¿no? Porque afortunadamente teníamos la indemnización, que es lo que nos permitió darle tiempo a que eso pudiera generar plata y tener un pequeño colchoncito, porque era la mayoría de la pauta ingresa, pauta oficial, pauta privada, la venta de ejemplares de diario. Nosotros no tenemos suscripciones ni nada abierto a eso. Sí, por ejemplo, hacemos suplementos especiales. Ahora hacemos uno el 1 de mayo para distintas fechas, también con un fin recaudatorio, ¿no? Más allá que tiene que ver con lo que pensamos ideológicamente, pero elegimos esas fechas para eso. También hacemos fiestas, o sea, hacemos un poco de todo, pero eso nos permite pagar 60 sueldos. Nos pagamos la obra social y nos pagamos el monotributo. O sea, buscamos una manera también colectiva y asociativa de tener obra social, que tiene que ver con que hicimos un convenio con el sindicato de prensa. Nosotros no podemos ser afiliados porque no somos empleados en relación de dependencia, si bien tenemos una muy buena relación con el sindicato porque es parte de todo este laburo, nos ayudó muchísimo. Pero creamos un sistema solidario también, que siempre ponemos el mismo ejemplo porque hay un solo compañero que tiene 5 pibes, para que en el caso del que tenga 5 pibes y no pague una fortuna, y el que no tiene hijos como yo no pague nada. Entonces hicimos una manera redistributiva que sea un monto fijo cada uno para pagar obra social y todos tengamos. Gracias. Bien, otra pregunta por acá. ¿Qué tal, Silvina? Diego, desde acá. Quería preguntarte en esta relación que tienen con la comunidad de usuarios que los leen, ¿qué nivel de incidencia tienen en el establecimiento de agenda del diario, en primer lugar, y como derivación de esto, en cuánto incide la cantidad de notas leídas en web para que después pasen al diario papel? ¿O lo deciden ustedes desde la redacción? Mira, en general las notas leídas en web son muy oscilantes los temas. Por ahí se te instala un tema político, no entendés por qué, pero no incide la nota web. O sea, la nota más leída web no necesariamente es la tapa del diario, ni mucho menos. Es como que la tapa conserva otra marca que tiene que ver con un suceso político, por ejemplo ahora, o económico, o con la crisis, y tiene que ver con una cuestión gráfica, que se puede mostrar gráficamente lo que queremos contar. Es como que van por dos caminos diferentes. Siempre tenemos que tener las notas para la web y las notas para el papel, porque vos la página 3 del diario, la página 7 del diario, que son páginas fuertes, tenés que tener un tema bien desarrollado, polenta, con datos, que no necesariamente son los que te reclama la web, por más que esos materiales también van a la web, pero no tiene demasiada relación. Bien, seguimos con las preguntas. Hola, yo soy Ana. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es que nos mencionabas que a partir del año pasado más o menos habían empezado a hacer como esfuerzos de crecimiento de la comunidad. Entonces quisiera que ahondaras de pronto un poquito más en eso, como qué esfuerzos pues realizaron para eso. Y en el tema de esta persona que representa el diario, tú mencionabas como toda la búsqueda de palabras y demás. Yo quisiera saber si
ese proceso para definir la persona fue algo que se hizo como, no sé, un comité editorial y que decimos, bueno, no, ahora somos una mujer tal, o si se hacía a través de un proceso como un poquito más técnico también como para entender mejor cómo funciona. Bueno, la primera pregunta me preguntaste cómo hicimos para crecer en la web. Y no sé, es un proceso difícil que se va dando y a veces nos estancamos. Pero qué sé yo, cuando veíamos que, bueno, qué sé yo, Marcelo Maurión es quien investiga si nos estancamos por qué y si crecemos por qué. Y bueno, después entre Matías y Marcelo también se dieron cuenta que por ahí que los títulos eran demasiado cortos y que no se entendía demasiado, y cambiamos la cantidad de palabras que tenía un título y eso nos hizo crecer. Es un trabajo constante. Después, por ejemplo, nosotros empezábamos a meter noticias de deportes muy tarde a la mañana y le pedimos al periodista, por ejemplo, el que hace Central, que nos empezara a mandar temprano, y eso también hizo un arrastre. Después depende mucho si el policial lo tenés bien producido, bien hecho, bien contado, temprano a la mañana o no. O sea, son todas variables que cuando se te conjugan, a veces no lo lográs todo junto, hace que la web siga, crezca. Ahora venimos creciendo desde enero en forma ininterrumpida. Este mes, con relación al mes anterior, crecimos un 20%. O sea, estos datos no se pueden truchar porque los ve cualquiera, ¿no? Pero sí, venimos creciendo y a veces nos estancamos. Y ahí empezamos a ver por qué, ¿no? Y la otra... a ver, si le ponemos a las redes, a veces algunas notas en el Facebook, pero no demasiado, tenemos un presupuesto bastante acotado y a veces yo lo que me doy cuenta de eso es que no siempre, cuando la nota crece, que le pongas algo de dinero, el dinero que nosotros le podemos poner, que 30, 40 pesos a una nota, a ver, supongo que el que le pone plata a una nota crece, pero... no te mueve demasiado la aguja de las visitas, la cantidad de plata que nosotros le podemos poner una nota. A veces sí se la ponemos, pero es muy poco. Y me habías preguntado otra cosa, no me acuerdo qué. No, eso, está bien. No, bueno, eso, la persona que fue es el resultado de 20 dueños y de Marcelo, que se tuvo ganas de hacer esa búsqueda, pero era interesante porque se define a partir de las palabras con las que se fue elaborando el diario, y lo que a mí me interesaba era cómo de golpe, bueno, había una mirada de género porque le hablábamos a una mujer, ¿no? Cómo eso va cambiando. Sí, algunos valores los seguimos sosteniendo porque siempre fue un diario con esto de que los patrones incumplían, siempre nos preocupamos por el trabajo, siempre nos preocupamos por las mismas cosas, ¿no? Que ahora por ahí exacerbamos porque podemos hacer lo que querramos. Un día me acuerdo que habíamos empezado a hacer un ciclo de notas que se llamaban, antes del debate del aborto hablo, ¿por qué me convertí en feminista? Y la tapa de ese día era no sé qué. Y bueno, Matías Ramírez había diseñado una tapa que a mí siempre me encantó, que era a partir de la imagen de la mujer con el puño. Había hecho toda una intervención con esa tapa, con esa figura, y a mí me encantaba. Y bueno, empezamos a debatir con el director del diario, con Batata, que estaba, y yo decía, a mí me fascina esto, y rompamos, y contamos por qué me convertí en feminista. O sea, hagamos una declaración de principio con la tapa, y lo hicimos. Y no era tema de agenda, no era tema de nada, pero nosotros lo quisimos hacer. Y contábamos con esa hermosa imagen gráfica, contábamos con una nota que inauguraba ese ciclo y valió la pena, ¿no? Bueno, otra pregunta por acá. Sí, buenas tardes. Muy interesante toda la trayectoria de ustedes. Me gustaría saber cómo los ve la prensa tradicional, si lo han expuesto de alguna manera y cómo los perciben ustedes por esa actitud, sobre todo tan decidida y en lo funcional también, ¿no? A ver, los compañeros trabajadores, nunca tuvimos problema, porque bueno, después a muchos también
yo creo que el Ciudadano fue a la vanguardia de la pelea, fue la primera vez, al menos en Rosario, que hubo una conciencia de proletarización, digamos, del periodista, que fue tan contundente la bajada de persiana. Nosotros, se los hago breve, nosotros salimos en el año 98 y llegamos a tener una tirada similar a la de La Capital, o nos acercamos mucho, lo que determinó que el dueño pudiera conseguir el 25% de La Capital y cerrarnos. Esa fue la historia. Entonces, ante una contundente bajada de persiana, nosotros empezamos a pelear, conseguimos que el diario se reabriera. Después luchábamos también para que los compañeros que se habían ido, que habían quedado afuera, cobran la indemnización. Fue una pelea muy larga, muy cansadora, muy desgastante. Entonces eso nos llevó a crear determinada empatía con todo el gremio de trabajadores y ser un poco los que marcaron el camino a los que les tocó luchar después, ya sea La Capital, Canal 3, LT8, que la pasó mal, LT3, que le está pasando mal, y medio fue ese camino. Los medios tradicionales como tales, como empresarios, me parece que ahora están sumamente entretenidos en su fusión, que ahora se fusionaron todos, La Capital con Televisión Litoral, hicieron un gran combo, y yo creo que si yo lo analizo en qué le conviene nuestra permanencia, es que, y que nosotros digamos lo que se nos da la gana, es bueno, está bien, ellos lo dicen, nosotros no, digamos, es como que esté el otro, es como que me marca también un poco la diferencia de lo que soy yo. Y a su vez creo que todo eso se fusione, si bien creo que es algo pésimo para lo que es la comunidad, o sea, para lo que es Rosario, para nosotros sí es una oportunidad de crecimiento porque quedaríamos, nosotros somos el tercer sitio con mayor visita después de La Capital y Rosario 3, y de golpe nos daría una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvina. Gracias a todos.